quiero que ustedes sepan, ¿sí? Que esa pestaña ya está, podemos decir, desarrollada. Así que vamos a verlo en la clase, ¿sí? Voy a colocar de alguna manera ciertos valores, como lo hicimos en la sesión pasada, para que vean cómo es que se grafica la matriz BCG, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla. Me confirma, por favor, si se ve. Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Sí, pasamos de ver. Para esta matriz, que es lo que vamos a desarrollar, es el Excel. Ustedes lo tienen, si gustan lo pueden abrir, y igual van a hacer los cálculos conmigo y vamos a ir ingresando los valores, ¿sí? De ser posible, sea interactivo, me refiero, tanto ustedes como yo ingresamos los valores y vamos obteniendo resultados, y ustedes también puedan ver los resultados cómo se calculan en el Excel, ¿no? Que de hecho es una herramienta muy importante, ¿no? Para el desarrollo de cualquier trabajo. Voy a, antes de entrar al Excel, ¿sí? Que es lo que quiero mostrarles, donde vamos a estar situados, voy ahora a entrar a la parte, a la PPT, ¿sí? Donde vamos a ver justo esta parte, primero la parte teórica, que de alguna manera siempre va a ser así, ¿no? Siempre vamos a empezar por la teoría. Entonces, la sesión pasada, como dije, trabajamos lo último de la PIEA, y en lo que respecta a la matriz BCG, es una matriz muy conocida, se llama la matriz BCG por las siglas que representan a la empresa auditora, ¿sí? Que realizó justamente esta matriz, o la patentó, ¿no? Boston Consulting Group, ¿no? Es un método gráfico que permite analizar, de hecho, una cartera de negocios, o sea, pero vamos, de hecho, a los negocios que puede tener una empresa, ¿sí? O sea, me refiero, la empresa puede tener diferentes unidades de negocio, no me refiero a las unidades de negocio de soporte y primaria, ¿sí? Sino me estoy refiriendo a las líneas de negocio que puede tener la empresa. Por ejemplo, puede tener la sección de calzados, la sección de vestimenta, ¿no? De ropa, por ejemplo, puede tener la sección de artefactos, etcétera. Son líneas, ¿no? De negocio que obviamente contemplan una serie de productos relacionados entre sí, ¿no? En este caso, sirve mucho para eso, para poder conocer cómo le está yendo a cada una de esas líneas, y no solamente de manera interna, sino también con respecto al mercado, ¿no? Entonces nos permite tener una radiografía, ¿no? Muy clara de cómo se va desempeñando estas líneas, ¿sí? ¿Okay? Entonces, en la matriz BCG es una gráfica que muy seguro alguno ya la ha podido ver en algún otro curso, ¿sí? Y esta matriz tiene 4 sectores, ¿sí? Vamos a empezar por los sectores y luego vamos a ir a los ejes, ¿sí? Pueden ver por las figuras, tenemos un sector de estrellas, un sector de signos de interrogación, vacas lecheras y perros, ¿ok? Ahora, esta matriz tiene algo muy interesante, que es los ejes, ¿sí? Los ejes nos van a permitir, obviamente, poder conocer finalmente dónde queda, ¿no? Una de las líneas de negocio. En este caso, el eje vertical representa el porcentaje de crecimiento que tiene ese producto en el mercado, ¿sí? No nos referimos a cómo crece esa línea de negocio, ese producto en tu empresa, sino en el mercado cómo crece. Por ejemplo, si yo quisiéramos ver lo que corresponde a teléfonos móviles, ¿no? O de alta gama, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos nosotros conocer si en el mercado los teléfonos de alta gama se están vendiendo más que el año pasado, ¿no? O en el 2019 más que en el 2018, ¿no? Eso nos da un punto de referencia si es un producto que crece en el mercado o no, ¿ok? Eso independientemente que tú puedas crecer. O sea, lo más importante acá es conocer en este eje si el mercado crece o no crece en ese producto. Para todo administrador siempre va a ser importante poder tener ese punto de referencia, ¿sí? Y ese punto de referencia, ¿por qué es importante? Porque en un mercado que decrece, tenemos que tener en cuenta que hay razones por las cuales el mercado decrece, ¿no? Puede crecer porque las preferencias del consumidor ya no son esas. Imaginémonos, por ejemplo, las bebidas gaseosas.
Aunque no lo creamos, de hecho, el consumo de bebidas gaseosas se ha visto reducido, obviamente, por las nuevas preferencias del consumidor a una vida más saludable o más sana, ¿no? Entonces, el mercado decrece, ¿no? Y eso es un punto, obviamente, muy importante a considerar para poder hacer estrategias. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Muy bien. Lo que respecta al eje X, hace referencia a qué porcentaje del mercado, ¿sí? Nos referimos a lo que se consume en el mercado, se vende en el mercado, tu empresa genera esa participación de ventas, ¿no? Se le llama porcentaje de participación de mercado. Esas son sus siglas, ¿sí? Se puede calcular un porcentaje de participación de mercado dividiendo las ventas que tú generas en esta línea de negocios entre las ventas que genera el mercado en dicha línea de negocio, ¿no? A eso nos referimos con participación de mercado. También existe otra manera de poder representarse la participación y se le llama participación relativa del mercado. Usamos el término relativo porque vamos a hacer una comparación entre las ventas que tú generas y las ventas que genera el líder del mercado, ¿no? Ya no me comparo contra todo el mercado, sino solamente contra el líder. Y a eso nos referimos con participación relativa del mercado, ¿no? Entonces, tenemos dos ejes, el eje Y, ¿no? Correspondiente al porcentaje de crecimiento del mercado, y el eje X correspondiente al porcentaje de participación de mercado, ¿no? En uno queremos saber cómo crece o cómo se mueven los volúmenes de ventas en el mercado, ¿no? Si crece o decrece con respecto a periodos anteriores. Y en el eje X vamos a poder tener como driver, ¿no? Si yo soy una empresa que tiene actualmente un adecuado posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, si podemos darnos cuenta, las razones por las cuales están estos símbolos son las siguientes, ¿no? En estrella, por ejemplo, estamos representando una empresa que tiene una alta participación de mercado. ¿Por qué? Porque el eje X está representado del valor 0, que empieza a la derecha, al valor del 100%. Entonces empiezas en 0% y vas hasta 100%. La mitad del eje es 50%, ¿sí? De esta manera es que se dividen los rangos, ¿no? los cuadrantes. Entonces, si yo tengo la mayor participación de mercado, o tengo una participación mayor a 50%, voy a ubicarme hacia el lado izquierdo del eje. ¿Me explico? Y además, si es que el mercado tuviera un crecimiento significativo en este negocio, ¿no? Me refiero en este producto, es un producto que crece en el mercado sus ventas, entonces estamos hablando de que es un producto estrella para tu empresa, porque no solamente eres bueno tú dentro del mercado porque tienes un alto posicionamiento, sino es que además ese producto en el mercado crece y tú deberías aplicar estrategias que correspondan a un producto estrella. Imaginarán que las estrategias que se proponen para un producto estrella son obviamente estrategias apegadas al término agresivo o intensivo, ¿no? En donde se aplican ya las estrategias que hemos conversado en las clases anteriores, ¿no? En la clase anterior, desarrollo de mercado, desarrollo de producto, penetración de mercado, ¿por qué no? Integración también, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a las estrellas. Con respecto a las vacas lecheras, que también se explica por sí solo, todos se explican por sí solo, ¿ya? Pero quiero entrar a que ustedes no sean mecánicos, ¿sí? Porque ustedes comienzan a memorizar las cosas, no van a comprender la esencia de la matriz. Y acá lo que se les explica es la esencia de la matriz, ¿no? En las vacas lecheras tenemos lo siguiente, una empresa que tiene una alta participación de mercado, por encima del 50%, pero el mercado no crece, el mercado decrece, ¿no? Y si el mercado decrece y yo tengo una alta participación de mercado, significa que si bien es cierto, es un producto para mí muy valioso, ¿no? Tengo buen posicionamiento en el mercado, pero el mercado está decreciendo, ¿no? Eso significa que es una vaca lechera, ¿por qué? Porque
va a llegar un momento en el que ya no va a dar leche. Por eso se le llama vaca lechera, ¿sí? Y esa es la razón por la cual uno tiene que aplicar estrategias de vacas lecheras, ¿no? ¿Qué podemos aplicar en este tipo de productos, ¿no? ¿Qué estrategias creen ustedes que las empresas, considerando los 9 tipos de estrategias que vimos en la edición pasada, qué le recomendarían a una empresa que sus productos están en vacas lecheras? Los escucho. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué estrategias recomendarían para una empresa cuyas líneas de productos se encuentran en el sector de vacas lecheras? Profesor, Sí, claro que sí. Digamos. en algunos casos, bueno, como Coca-Cola tuvo que sacar la gaseosa sin azúcar al ver que muchas personas por su dieta, digamos, no podían consumir azúcar, entonces saca esa versión y la gente que le gusta el sabor de la Coca-Cola puede seguir consumiéndola sin alterar sus valores, digamos, de azúcar. Muy bien, eso es, ¿no? Si colocamos como referencia a Coca-Cola, ¿no? De hecho, podemos darnos cuenta que Coca-Cola es una empresa que claramente ha aplicado estrategias analizando esta matriz, ¿no? Es una empresa cuyo mercado no crece en el sentido de bebidas gaseosas, pero sin embargo tiene un alto posicionamiento en el mercado con respecto a bebidas gaseosas, como es la Coca-Cola, ¿no? Y por lo tanto, no tiene que aplicar estrategias de desarrollo de mercado o en todo caso, desarrollo de productos, discúlpeme, o en todo caso de diversificación, ¿no? En este caso, lo que estaría aplicando sería desarrollo de producto, ¿sí? Está tratando de desarrollar el producto en una composición diferente, donde sí dicho producto nuevo corresponda a una estrella, ¿no? O corresponda a un mercado que crezca, ¿no? Ir migrando es importante eso porque, de hecho, no se va a dejar de vender las gaseosas, pero no podría depender de él porque tiene que anticiparse estratégicamente hablando antes de que deje de dar leche, ¿no? Muy bien, gracias por su participación. Buena participación. Vamos a ir al segundo punto, ¿sí? No sé si alguien más quería hablar, pero voy a ver, antes que me olvide. Ah, nadie más. Muy bien. Con respecto a signos de interrogación, es algo bastante, podríamos entenderlo, ¿ya? O sea, sin mucha explicación. Entendemos que es una empresa que tiene poca participación en el mercado, ¿sí? Pero que es un mercado que crece, ¿ok? Creo que alguien tiene su audio prendido. Ok. Entonces, es una empresa cuyo participación en el mercado es bajo, o sea, estamos hablando de mediano bajo, no estamos en el rango menor, pero que el mercado crece. Entonces, el signo de interrogación es una pregunta, un llamado a la empresa, ¿no? Si es que tú como empresa, ¿qué es lo que estás buscando? Porque si bien es cierto, no es que no tengas participación, pero podrías obviamente tener una mayor participación sobre un producto que crece en el mercado, ¿no? Les comentaba en la sesión pasada que estaba discúlpeme, en un proyecto de planeamiento del año 2021, ¿no? Eh, y es algo que le está pasando a muchos productos, por ejemplo, ¿no? Que son productos que, si bien es cierto, crecen en el mercado, pero que la empresa hoy en día no aprovecha ese crecimiento para, obviamente, captar, ¿no? Mayor parte de la participación de mercado. Hay empresas que se estancan, ¿no? Se estancan en esos volúmenes de venta, en esa cantidad de clientes que actualmente tienen, ¿no? Y no quieren migrar a, obviamente, adquirir mayor mercado, ¿no? Entonces, el signo de interrogación es una pregunta hacia la empresa, ¿no? ¿Por qué no quieres incrementar tus ventas o tu participación, ¿no? O sea, es un punto favorable. No significa que la empresa tenga todas las fortalezas del mundo para poder mejorar la participación. Ojo, porque acá no está mostrando fortalezas ni limitaciones.
lo único que se está mostrando es participación y el nivel de crecimiento del mercado, ¿no? Entonces, de hecho, la pregunta tiene que ser tiene que ser una pregunta que demande, obviamente, de un mayor análisis para poder responder. Así es que vamos a desarrollar mercado, vamos a penetrar mercado, vamos a desarrollar producto, ¿no? Es una posición que podríamos traducirla como una posición conservadora, ¿sí? Si quisiéramos nosotros decir cuál es agresivo, es estrella. ¿Cuál es conservador? Sería signos de interrogación de respuesta, ¿no? En el lado de los perros, estamos hablando ya por su propia ubicación, estamos hablando de una línea de productos que la participación que tienen en el mercado es baja, ¿no? Mediano-baja, y que además es un producto que crece en el mercado. Entonces, imagínate, no tienes la mayor posición en el mercado y además es un mercado que crece. Entonces, entenderán que aquí lo que se les recomienda a las empresas es obviamente decidir si es que básicamente estrategias defensivas, ¿no? Estamos hablando de posiblemente una reducción, una desinversión o una liquidación, ¿no? ¿Otras estrategias se pueden aplicar para poder salir de ese punto? Claro que sí. Siempre se va a poder hacer otras estrategias para poder salir adelante, ¿no? Pero un poco el análisis nos lleva obviamente a aplicar estrategias defensivas de todas maneras, ¿no? Ya sea combinarlas con otras, pero de hecho defensivas va a ser siempre la base, ¿no? De lo que vamos a decidir. Muy bien, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta sobre esta matriz, cómo está graficada, los puntos, las razones que están detrás de cada una de ellas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Bien, excelente. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a irnos al Excel. Entonces, todos, por favor, con su Excel a la mano. Muy bien, estoy mostrando el Excel. Me confirma, por favor, si se ve y si estamos listos. Sí se observa, ingeniero. Muy bien. Entonces, miren, vamos a entender, vamos a ahorita hacer un ejemplo de cómo dibujar, en este caso, las líneas de negocio en esta matriz BCG. Es bastante sencillo, ¿ya? De hecho, esta matriz les va a servir si es que desean hacerlo en otro momento, en su empresa, analizar sus negocios, bien, pueden usarlo, ¿no? Hay múltiples maneras de utilizar una matriz BCG, ¿ya? Muchas maneras. O sea, entender, obviamente, que podemos situar una empresa en un plano de dos ejes, ¿no? Y que esos dos ejes, ciertamente, o técnicamente hablando, la matriz BCG te dice que son estos dos drivers, que es el crecimiento del mercado y la participación del mercado, pero no deja de lado que ustedes puedan ser creativos. O sea, si ustedes quieren, obviamente, tener otros ejes para poder colocar una empresa, una línea de negocio en ciertas posiciones, bienvenidos. O sea, entiendan un poco que esta herramienta, cómo nos puede ayudar a poder tomar decisiones, ¿no? Ustedes pueden cambiar las cosas, pero van a llegar igual a poder describir una situación. Entonces, gracias a esta gráfica podemos describir la situación de las líneas de negocio de la empresa, ¿no? Pero llévense esa idea también, ¿no? Para poder hacer, obviamente, otras gráficas que puedan darles ideas de otras cosas, ¿no? En este caso estamos generando estrategias y por lo tanto colocamos estos drivers que son claves, ¿no? Pero hay otras empresas que de hecho mueven los ejes, a veces lo colocan al revés, a veces le cambian los factores, ¿no? Pero finalmente lo que tratan de hacer es dar a entender cuál es la situación de las líneas de negocio, ¿no? Es importante que sepan. Muy bien, entonces acá el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo en el mercado de lácteos, cárnicos y frutas y vamos a comparar tres empresas que ofrecen o venden las mismas, ¿sí? Vamos a comparar tres empresas del mercado, una es Gloria, otra es Laibe y la otra es San Fernando, ¿ok? Y para poder hacer esto, de hecho, vamos a basarnos en información del cierre del 2019 y del 2018, ¿ok? No vamos a tomar información del 2020 porque todavía el 2020 no termina,
¿sí? Y por lo tanto no podríamos graficarlo de una manera tan justa, ¿sí? Entonces vamos a utilizar igual información aleatoria para que podamos llegar a la gráfica, ¿sí? Muy bien, Profesor, una sí. consulta. ¿Siempre se tiene que tomar de 2 años o puede ser de un solo año? El tema es que para tú calcular el porcentaje de crecimiento del mercado, no podrías calcular el porcentaje de crecimiento con un solo año, ¿sí? Porque para calcular un crecimiento tendrías que tener del punto A al punto B para saber si crece o decrece el mercado, ¿no? Por esa razón necesitas 2 años para poder calcular el porcentaje de crecimiento del mercado, por lo menos del mercado, ¿sí? Listo, ingeniero. No se preocupe. Muy bien, en el caso de Gloria, vamos a colocar nosotros aquí un volúmenes de ventas en lácteos, ¿ya? Vamos a suponer que Gloria vende, lo voy a colocar para evitar colocar muchos ceros, que los ingresos están en millones, ¿ok? O sea, millones de soles, ¿ya? Por si acaso, significa millones, ¿ya? Bueno, esa es la métrica que se utiliza. Algunos utilizan, bueno, también se utiliza M de miles, ¿ya? Otras nomenclaturas, en lugar de usar M de miles, utilizan K, ¿no? Que generalmente dice es un kilo, ¿no? Pero a veces lo utilizan para medir miles, ¿no? Y para medir millones. O sea, K y M, K para miles y M para millones, o para millones y M para miles, ¿no? Ya es dependiendo de cada empresa. Los lácteos, en este caso vamos a colocar pues que Gloria vende 500 millones de soles en lácteos, ¿sí? Gloria vende 250 millones, ¿no? Y vamos a colocar que San Fernando pues no participa en lácteos, ¿ok? Cárnicos, Gloria ofrece 200 millones anuales en el 2019, Live 100 y San Fernando 400, ¿ok? Y frutas, estamos hablando que Gloria hace 100 millones, mejor, 250 millones, Live hace 150 millones y San Fernando 0, ¿ok? Entonces podemos ver, lo que estamos trabajando ahorita es la empresa Gloria, ¿sí? Vamos a hacer el análisis considerando que estamos trabajando Gloria, ¿sí? Pero para poder hacer el análisis BCG no puedo solamente basarme en los números de Gloria, necesito los números de las demás empresas, ¿no? Con las que vamos a considerar con la competencia, ¿ok? Muy bien. Ahora, el mercado, estos números que están a la derecha, pueden ver ustedes acá el mercado, en esta parte de acá, hemos totalizado, ¿sí? Porque es bueno saber cómo se comporta el mercado en total. El mercado de lácteos vendió 750 millones, que significa lo que vendió Gloria más Lágrima San Fernando. O sea, estamos acotando el mercado a 3 empresas, ¿sí? Ustedes no van a hacer la suma de todos los competidores, ¿no? Porque sería demasiado bien. Ustedes lo que necesitan es el dato de las ventas que se hicieron en el año, ¿no? Como dato nada más, ¿no? Acá lo hago más sencillo, pues estoy considerando un modelo más acotado, ¿no? Considerando la venta de los 3. Cárnicos, también estoy considerando acá las ventas de las 3 empresas en cárnicos y en frutas también las 3 empresas, ¿no? El 2018 es una referencia, ¿no? Que de alguna manera vamos a colocar, ¿sí? No es necesario colocar el 2018 de cada uno, ¿ok? No es necesario, ojo, colocar el 2018, me refiero de Gloria, de Live, de San Fernando, ¿no? De los 3, no es necesario. Lo que es necesario tener es la cantidad, obviamente, que se vendió de lácteos en el 2018, como un todo, como les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en el 2018 se pudo haber vendido de lácteos 650 millones de soles, en cárnicos se vendió 600 millones y en frutas se vendió 300, ¿no? Yo creo que son 3 sectores que están creciendo su consumo, ¿no? Tal vez el de cárnicos no es tan grande, ¿no? Pero bueno. Entonces, podemos ver aquí que ya tenemos el eje Y, ¿no? El eje Y, recuerden que era el porcentaje de crecimiento del mercado, ¿correcto? Entonces aquí, si calculamos, ¿sí? Ustedes lo tienen ahí calculado, por si acaso, tienen la fórmula, pero es una fórmula bastante simple. Para poder saber el crecimiento, ustedes siempre van a dividir. ¿Sí? Bueno, es simple, pero a veces
Creo que, bueno, cuando estaba en la universidad a veces uno se ponía a pensar, ¿no? A ver, mi regla de tres, ¿no? Pero bueno, ya, algunos son más hábiles en los números y lo pueden hacer más rápido, ¿no? Yo recomiendo simplemente hacer la división del periodo actual menos entre el periodo anterior y restarle 1, ¿no? Que es un poco lo que van a ver acá, ¿no? O sea, dividimos el periodo actual, que es el periodo 2019, entre el periodo 2018 y le restas 1, ¿no? Y esto de acá lo traduces en porcentaje, ¿no? Eso te da el porcentaje para todos los casos, sean positivos o negativos, me refiero, creces o decrezcas, ¿no? Entonces siempre el porcentaje actual, discúlpeme, las ventas actuales o el resultado actual entre el resultado anterior menos 1, ¿no? Y eso nos va a dar el crecimiento. Entonces tenemos el crecimiento de lácteos, el crecimiento de cárnicos y el crecimiento de frutas. Podemos ver que los tres crecen, pero de hecho hay un mercado que crece más, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Se puede? Alguien preguntó acá, antes que avance, ¿ya? Que una empresa de vaca lechera sería las empresas que se crearon por la pandemia vendiendo alcohol en gel y ahora el mercado bajó. Se puede calcular allá. Bueno, la primera es la primera pregunta, ¿no? De hecho, una empresa que se haya creado en la pandemia y de crecimiento estaba en auge, hablamos no de crecimientos, bueno, mensuales sobre todo o anuales, sí, o sea, sería una estrella inicialmente y luego que comienza a decrecer las ventas, si hablamos de crecimientos mensuales, de hecho sería una vaca lechera. Y claro, se da a notar que es una vaca lechera, es la razón por la cual muchas empresas que vendían estos productos ya tal vez hoy en día ya no los venden, ¿no? Porque se han dado cuenta que no es tan rentable ya. Se puede calcular el crecimiento por Quaker. Bueno, entendería ahí que lo que tienes que ver es obviamente la información, ¿no? Hay bastante información, hay empresas que pagan por la información, hay obviamente empresas que te pueden proveer de información privada, por ejemplo, Ipsos Apoyos, ¿no? Es una empresa que no solamente tiene que ver con las votaciones presidenciales o departamentales, nada, ¿no? No solamente se dedica a eso, también obviamente hay empresas que le pueden pagar para poder obtener información privada o que obviamente que no está a disposición, ¿no? Eh, Sí, y es una información muy rica y que, bueno, siempre las empresas van a buscar la información si es que quieren, obviamente, trabajar estratégicamente, ¿no? Si no, si quieren trabajar a ciegas, pues simplemente no hacen ningún planeamiento y salen, pues, como dicen, ¿no? A la de Dios, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? O sea, no creo que ustedes como administradores quieran, obviamente, tomar decisiones sin información, ¿no? Existe un término, no sé si es coloquial, empresa unicornio. Sí, también se les dice, ¿no? Empresa unicornio. Sí se utiliza, no de manera tan coloquial, pero se utiliza así a veces en las empresas, lo comentan, ¿no? Estamos hablando de las estrellas. Profesor, ¿cómo era la fórmula de control? ¿Cuál es la fórmula de control? ¿A qué fórmula te refieres, señor Antonio? ¿Aló, señor Antonio? Sí, no sé si puede, si gusta prender su micro. Ah, al crecimiento de mercado. Sí, claro. A ver, lo voy a nuevamente a comentar. Bueno, esta fórmula la utilizo a diario realmente y a veces algunos no los calculan tan bien y creo que es un momento para comentarles, ¿no? Acá tenemos, en este caso, lo que representa el mercado en el 2019 con respecto a lácteos. O sea, las ventas en el mercado de lácteos estuvieron en 750 millones de soles en el 2019, ¿no? Este valor lo vamos a dividir entre las ventas que hubo en el mercado en el 2018, ¿no? ¿Ok? Y a esta división, ¿no? Le vamos a restar 1. O sea, por si no domina mucho el Excel, en este caso el Excel por si acaso trabaja bajo la nomenclatura de las matemáticas convencionales. O sea, me refiero a que primero va a dividir y luego va a restar, ¿sí?
La lógica es tal cual. Entonces, si le damos intro, nos va a dar el valor, ¿sí? Este valor, de hecho, hay que pasarlo a ser un porcentaje. Arriba en el Excel hay un símbolo para cambiar el formato, que dice estilo porcentual. Le das clic aquí y te va a mostrar el número ahora sí en porcentaje. Si quieres ver más de un decimal, en este caso no muestra ninguno, por ejemplo, aquí hay un botón justo arriba, nuevamente, aumentar decimales, dice la glosa, le das clic en cuántos decimales quieres colocar, ¿no? Entonces siempre va a ser así el cálculo, ¿no? Divides el periodo actual entre el periodo anterior y le restas 1 para poder determinar el porcentaje de variación, ¿no? Porque puede ser hacia arriba o hacia abajo el porcentaje, positivo o negativo. En este caso es positivo. Sí, este Excel, sí está, por si acaso, les comenté que está subido en los archivos, pero está lleno, ¿sí? Yo lo estoy llenando acá con ustedes para que puedan ver cada parte, ¿ok? Con otros valores, obviamente. Muy bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda más? Para poder irnos, ya que hemos terminado el eje Y, ahora vamos a ir al eje X, ¿sí? Terminamos eje Y, ahora vamos al eje X, ¿ok? ¿Hay más dudas? Sí, señor Robert, dígame. Tendría, te refieres más que un crecimiento, tendría el mayor crecimiento, ¿no? Se podría elaborar un plan en todo caso para invertir en eso, sería un error. En realidad no sería un error, ¿ya? Más bien, considerando que ya estamos, pues, mediados 2020, ¿no? O pasado más bien, mediados 2020, estamos ya terminando octubre, ¿sí? Yo, si fuera obviamente el administrador de estos negocios, no tomaría obviamente en cuenta la información del 2019 para cerrar obviamente el análisis, ¿no? De hecho, sería interesante poder tener la información del 2020 al cierre, por ejemplo, de septiembre, ¿no? Me refiero a cómo cerró septiembre o terminando obviamente octubre, ¿no? Me gustaría tener la información lo más reciente posible. O sea, así como tengo 2018, 2019, importante sería también saber cómo va 2020, ¿no? Porque no vaya a ser que 2020, independientemente de qué productos sean, ¿ya? Pero puede ser que 2020 las ventas hayan bajado, ¿no? Y ya no estemos en una posición de crecimiento, sino de decrecimiento, ¿ok? Entonces sería bueno siempre tener información lo más actual posible, ¿no? Y a eso sumado a opiniones de expertos, ¿no? Ciertamente los que hacen el planeamiento estratégico son obviamente personas que manejan el negocio, ¿no? Conocen del mercado. Entonces, no se van a guiar solamente de los números, me dejo entender. O sea, sino también van a tener una intuición de qué es lo que esperan el próximo año, ¿no? Por ejemplo, en el negocio que yo administro, ¿no? Bueno, administro dos negocios, pero en cada negocio, obviamente yo sé cómo le está yendo al mercado hoy en día. En uno de ellos, el mercado está yendo mal, ¿no? Y por esa razón, no voy a dejar de invertir en ese negocio, porque lo mal que le está yendo a ese negocio es que es coyuntural, ¿me dejo entender? O sea, no significa que no le vaya a ir bien el próximo año, es incluso incierto, ¿no? Y en el otro negocio, le está yendo actualmente, está comenzando a incrementar sus ventas nuevamente, llegando a ratios como el año pasado, ¿no? Y por lo tanto, yo no podría decir que el próximo año le va a ir así, ¿no? Sin embargo, obviamente, conociendo las características del producto que estamos hablando, de hecho sé que sí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de lácteos, cárnicos y frutas, estamos hablando de alimentos de primera necesidad. Por lo tanto, yo diría que claramente sí le va a ir bien el próximo año, porque son productos de primera necesidad. O sea, uno de los rubros, por ejemplo, es el bancario, ¿no? Si hablamos del rubro bancario, de hecho, todos los rubros todos los rubros obviamente fueron golpeados por el COVID, a excepción de los rubros de primera necesidad, ¿no? De hecho, el rubro bancario también es un rubro de primera necesidad, porque si no, ¿con qué compras? ¿Ok? El tema es que, si bien es cierto, el rubro bancario se ha visto golpeado porque
inmediatamente las personas no estaban obviamente pidiendo préstamos, ¿no? Por la situación, más estaban orientados a pedirle dinero al Estado, que su jubilación, que su obviamente AFP y todo eso, ¿no? Dio obviamente un par de meses donde los clientes estuvieron más orientados a utilizar su propio efectivo, más que a prestarse dinero, ¿no? Y eso lleva obviamente a que los bancos no tengan que prestar. Más bien, lo que sí ocurría es que los clientes querían un lugar donde depositar su dinero, ¿no? Y obviamente rentabilizar lo que pensaban que no iban a rentabilizar a través de las AFPs, ¿no? Entonces, claro, uno diría, entonces los bancos ya no tienen que colocar el próximo año. No, o sea, es coyuntural, ¿no? Los siguientes meses ya, obviamente, las personas ya no tienen que efectivo, ¿no? Ya se gastaron su AFP, posiblemente, ¿no? En los bonos, etcétera. Y por lo tanto, pues nuevamente tienen necesidad de préstamo, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Se espera que el próximo año haya un rebrote, obviamente, de la economía, y por lo tanto, un rebrote me refiero a que crezcamos ahora sí a una manera duplicada, y obviamente eso lleva a poder esperar que el crecimiento sea aún mayor de lo que hoy en día ya se está recuperando, ¿no? Pero si tomo la decisión con la información de hoy, ¿no? Solamente basándome en información, datos de hoy, numéricos, y no tengo en cuenta el mercado en general, cómo le está yendo, que ustedes lo están haciendo bastante bien con la matriz Pestel, estaríamos tomando una mala decisión, ¿no? A lo que yo quiero decir finalmente es que esta matriz no es suficientemente para poder tomar una decisión, no es suficiente para tomar una decisión. Tenemos que tener en cuenta las demás aristas, ¿no? Nos dan ciertas vistas, sí, pero ojo, siempre hay esta matriz flor que hemos construido que nos va a llevar a tomar una mejor decisión. Respaldo de riesgos. ¿A qué se refiere con respaldo de riesgos? Ah, sí, claro. Es más, hoy en día, de hecho, ustedes saben que la tasa de referencia y lo han debido de colocar en su trabajo, se ha visto reducida significativamente, ¿no? La tasa de referencia el año pasado estaba alrededor de 2.6, ¿ok? Este año la tasa de referencia bajó a casi menos de 0.5%, ¿no? Entonces, de hecho, eso más o menos estamos hablando del costo de colocar, ¿no? Es el costo que obviamente le asignan al banco, ¿no? Es el costo para el banco de poder obviamente dar préstamos, ¿no? Entonces, si los costos bajan, los bancos de hecho también tienen posibilidad de poder prestar, reducen un poco el riesgo también a través de eso. El próximo año, los bancos, bueno, estamos hablando mucho de la parte bancaria, pero quiero que un poco entiendan que lo importante que es entender el negocio, ¿no? Los bancos van a prestar obviamente a rubros más seguros, ¿no? Obviamente rubros seguros puede ser vehículos y casas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué son negocios seguros? Porque entendamos pues que un vehículo, en este caso el financiamiento de un vehículo, los bancos se quedan con la prenda del vehículo, ¿no? Que significa que si no te paga, si tú no pagas, ¿no? El vehículo obviamente está de garantía, ¿no? Igual con las casas, ¿no? Si alguien se compra saca un préstamo hipotecario o inmobiliario finalmente, claro, también hay una garantía detrás, ¿no? Entonces, claro, hay que entender obviamente el mercado para poder saber finalmente dónde vas a orientarte. En este caso, los bancos están haciendo dos estrategias. Están trabajando una estrategia defensiva para poder reducir, obviamente, en ciertos negocios más vulnerables o de mayor riesgo, y van a comenzar a colocar estrategias de penetración de mercado y desarrollo de mercado en productos en los cuales sí pueden arriesgar dada la coyuntura, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta el movimiento bastante fuerte, estamos hablando de millones de dólares, pues que obviamente tienen que comenzar a trasladar, ¿no? De un lado a otro. Muy bien, espero no haberme expandido mucho en este punto. No sé si tienen más dudas. Una experiencia, en base a su experiencia, una empresa que recién está empezando. ¿En este momento es mejor invertir?
debería implementar esas estrategias? A ver, para responder las dos preguntas, y son las últimas, porque si no, no terminamos la matriz BCG y van a ser las 8. Pero está bien que participen y eso me gusta. En el caso en este momento es mejor invertir, ¿sí? Depende del rubro de negocio, ¿no? De alguna manera es importante que ustedes tengan información de fuentes confiables. Si se dan cuenta, la información es preciada, ¿no? La información no abunda, o de alguna manera no es que por la televisión te digan en qué invertir. Se dan cuenta que la información es, podríamos decir, bastante oculta, ¿no? Está obviamente disponible, si ustedes buscan, encuentran, ¿no? Lo que yo les he dicho. Si ustedes quieren buscar algo, aprender algo, lo van a encontrar de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, por mi lado yo te puedo decir que en base a mi experiencia sí, sí es mejor invertir en estos momentos, pero en negocios obviamente de primera necesidad, ¿no? Esa parte de todas maneras va a rendir el próximo año, se debe duplicar las ventas de negocios de primera necesidad. Sobre los demás tipos de negocio no podría decirte porque de hecho estamos ante una situación en donde existe un riesgo todavía latente de un segundo rebrote del COVID, por no decir tercero, ¿no? Y por lo tanto no podría confirmarte que otros negocios sean obviamente dables para poder invertir. Para una empresa que recién está empezando, aplicar estrategias, en realidad es más que aplicar estrategias, toda empresa que recién se va a formar tiene que tener un plan estratégico de introducción al mercado, y eso es clave, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿debería implementar estrategias? Por supuesto, o sea, es lo primero que tuvo que haber hecho antes de poner el negocio, ¿no? Saber qué estrategia va a aplicar, ¿no? Ahora, no te puedo decir que tiene que aplicar estrategias de integración, estrategias de desarrollo de mercado. No, más bien estamos hablando de estrategias que le competen a una empresa que todavía no existe, ¿no? ¿Qué estrategias puede utilizar una empresa que todavía no existe? Sobre todo estrategias comerciales, de marketing, 4P, por ejemplo. No, ahí tendríamos que comenzar a hablar de si el producto es el adecuado, si la plaza donde lo estás poniendo es la correcta, si el precio es el correcto y si la promoción también es la correcta, ¿no? Sobre todo ellas, porque las estrategias que hoy en día estamos trabajando nosotros es sobre empresas ya estabilizadas en el mercado, ¿no? Las microempresas como tiendas o mini markets se han ido para arriba en esta pandemia. Así es, ¿no? Tal cual lo estoy comentando, ¿no? O sea, de hecho, si alguien quiere invertir en estos negocios, sí, bueno, sí rinde, ¿no? Y si alguien está en estos negocios de primera necesidad, lo puede respaldar, ¿no? Entonces sí vale la pena. Así es. Y lo va a seguir habiendo. Muy bien. Para no irnos de tema, y poder terminar esta parte, vamos a ir ahora al eje X, ¿sí? El eje X, como ustedes ven acá, se ha calculado automáticamente, ¿ya? Es bastante sencillo, miren. El eje X, ya que representa la participación de mercado, les dije que había dos maneras de utilizarlo, ¿cierto? Uno es participación de mercado y otra es la participación relativa, ¿sí? La diferencia estaba en que la participación de mercado era las ventas que tú haces entre las ventas que se hacen en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, lácteos, para Gloria, lácteos, ¿cómo está? Vende 500 millones de soles en lácteos frente al mercado que vende 750 millones. Entonces, ¿qué porcentaje de participación de mercado tiene Gloria? Tiene el 66.67%. ¿Cómo se calcula? Dividimos 500 entre 750, ¿no? Y ahí tenemos la participación de mercado. Y si hablamos de participación relativa del mercado, tenemos que dividir las ventas que hace Gloria entre las ventas que hace el líder. El problema aquí radica en algo, en que Gloria es el líder en el producto de lácteos. Por lo tanto, si yo divido 500 entre 500, me va a dar 100%, ¿no? Entonces estás al tope. A una empresa como Gloria, para poder obviamente graficar de una manera más ácida, ¿no? O más para tener una mejor interpretación de su situación, más se recomienda trabajar con participación de mercado, ¿no? Para una empresa como Gloria. En el caso de los cárnicos, por ejemplo, participación de mercado sería 200 que vende Gloria entre 700 que se venden en el mercado. Ahí le va a dar 28%,
¿no? Y en frutas podemos ver que sería 250 entre 400. Le va a dar 62.5%, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora tenemos el eje X y también tanto de las dos maneras en que se puede calcular, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ubicar cada uno de las líneas de Gloria en la gráfica del BCG. Entonces, acá, miren, he colocado los cuadrantes del BCG. No le he colocado los dibujitos, entonces vamos a imaginar que están ahí. Se sería estrellas, vacas lecheras, signos de interrogación y los perros, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo importante es entender los ejes. Eje Y, crecimiento de mercado, eje X, participación relativa del mercado. En el caso del crecimiento de mercado siempre se va a partir en el punto cero, ¿ok? El eje X va a estar justamente en el punto cero, ¿no? De participación de mercado. Y el eje Y se va a partir en el 50% de la participación relativa o participación de mercado, ¿no? Entonces está a la mitad. Cada uno está a la mitad de su eje. El eje Y puede ir hasta más infinito y hasta menos infinito, ¿ya? Pero vamos a ser conservadores en la gráfica para no hacer una gráfica muy grande, más 80%, menos 80%. O sea, este límite es ajustable, ¿no? Obviamente dependiendo de los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a graficar lácteos. Entonces, ustedes ya fácilmente pueden decir, a ver, lácteos, crecimiento del mercado 15.38%. Entonces, si vemos acá el crecimiento del mercado, tengo 20, 40, 60, 80. Entonces, lo que haríamos sería una línea como esta, ¿no? Partiríamos de acá, por ejemplo, y esa sería la línea que vamos a dibujar, ¿no? Primero, para poder establecernos en la parte vertical, ¿no? Hemos hecho un corte en 15.38%. Ahora, con respecto al eje X, vamos a trabajar con participación de mercado, como les digo, tiene mayor significado, y sería 66.67%. Entonces vamos a colocar aquí 66 puntos por acá más o menos. Muy bien. Entonces aquí se encontraría obviamente los lácteos, ¿no? A, ¿ok? Le he dado A a los lácteos. Entonces ahí está A, ¿ok? Muy bien. De la misma manera, ya sabemos que A sale estrella, ¿no? O sea, lácteos pertenece al cuadrante de las estrellas, ¿no? De la misma manera los cárnicos. Cárnicos, 16.67%. Muy bien. Es un poquito más que los lácteos. Vamos a colocar ahí la línea, ¿no? Y con respecto al eje X, podemos ver que en participación de mercado tiene el 28%. Entonces vamos a colocar aquí 28% sería por acá, ¿no? Entonces acá estaría B. B. B correspondería a una línea de negocio que está en una interrogación, ¿no? Y en el caso de las frutas, podemos ver que frutas corresponde a 33.33% de crecimiento, o sea, la valle está un poco más alta en crecimiento. Y con respecto a en las frutas, en eje X, participación de mercado, tenemos nosotros, decía, 62.5, ¿no? 62.5 estaría por acá. Este es 62, el otro es 66, entonces estaría un poco antes. Ahí. Entonces aquí estaría C. Aquí. Ya está. Muy bien, entonces sabemos que A y C pertenecen a las estrellas y B pertenece a los signos de interrogación. Básicamente esa es la gráfica. Ahora, vamos a darle un mayor significado a la gráfica, de una manera bien sencilla, ¿ya? BCG nos dice que podemos utilizar, más allá de ubicarlos en los cuadrantes, podemos comenzar a representar mayor información acerca de cómo estos productos internamente qué negocio le generan a la empresa, por ejemplo, en ingresos y en utilidad, ¿sí? Para eso, vamos a colocar acá esta tablita que estamos ya representando netamente Gloria, ¿sí? Esto es netamente Gloria, ¿ok? Entonces vamos a representar Gloria, ¿ok? En ingresos y utilidades. En ingresos ya sabemos, Gloria genera 500 en lácteos, 200 en cárnicos y 250 en frutas. Perfecto. Pero ahora, ¿qué producto o qué línea le genera mayores ingresos a Gloria?
En este caso sería lácteos. ¿Qué porcentaje le genera lácteos de ingresos a Gloria? Sería 500 entre los 950 que hoy estas tres líneas le generan a Gloria, ¿no? Entonces sería 500 entre 950 te va a dar 52%. En cárnicos 21 y en frutas 26. En total tienes el 100% de ingresos que hoy en día percibe Gloria, ¿no? Si quisiéramos obviamente concluir qué línea de negocio le genera más ingresos a Gloria, sería los lácteos, ¿no? Ahora, eso a través de esta información, ¿sí? A través del porcentaje que representan los ingresos, vamos a poder graficar el tamaño del punto, del círculo, mejor dicho, que vamos a tener en esta gráfica de plano cartesiano. En este caso, un círculo más grande va a representar que obviamente genera mayores ingresos para la empresa. ¿Okay? Acá la gráfica no sería muy complicada. Si yo quisiera graficar con círculos, yo diría, por ejemplo, si el círculo de lácteos mide, no sé, 4 centímetros de diámetro, ¿ok? Los cárnicos representarían 2 centímetros de diámetro, ¿no? Casi la mitad, o un poquito menos, ¿no? Y frutas, claro, casi la mitad, ¿no? Entonces, visualmente, sin necesidad de saber los números, ya sabríamos que el círculo más grande es el producto que más ingresos genera para la empresa y el círculo más pequeño es el que genera menos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la gráfica aquí. Los lácteos es la A, estamos acá, y le vamos a colocar un círculo, ¿sí? Entonces, el círculo que vamos a colocarle, para que salga el círculo exacto, mantienen apretado Shift, ¿no? Aquí en las formas colocan círculo, y acá pueden mantener apretado Shift para que el círculo salga geométricamente distante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está ahí. No lo voy a pintar, le voy a quitar el relleno, ¿ya? Y lo voy a dibujar así, ¿no? Perfecto, ese es el punto A, ¿no? Ahora, el punto B y C, acabamos de decir que valen la mitad, pues, ¿no? Porque representan 21% y 26% de los ingresos. Entonces, relativamente hablando, serían círculos casi la mitad de A, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá un círculo más pequeño. En el caso de B, ¿no? Es más pequeño que C porque es un porcentaje menor. Vamos a tratar de hacerlo, de mostrar la diferencia, ¿sí? Y acá, por ejemplo, sería un poquito más grandito que B, ¿no? Entonces se ve claramente que el porcentaje que más ingresos genera es A, luego sigue B, disculpe, luego sigue C y luego sigue B, ¿no? Ese sería el orden. Vamos a poner esto por acá para que no... Muy bien. Ahora, el círculo, solamente para que tengan en cuenta, el punto es el centro del círculo. O sea, me refiero, si B estaba aquí, ¿no? Ese sería el centro, ¿no? Entonces, del punto donde quedó el eje X y Y, ¿no? En las coordenadas, de ese punto, ese sería el centro del círculo, ¿no? Igual en A, ¿no? El punto donde quedó sería el centro del círculo, ¿no? Y en C también, ¿ok? Ese es solamente para aclarar temas de centro. Muy bien. Ahora, lo que nos dice también la matriz BCG es que podemos también aprovechar y no solamente representar dónde hay mayores ingresos, sino es que además podemos mostrar dónde, en qué línea de negocios está la mayor representación de las utilidades de la empresa, ¿no? ¿Cómo? Pintando, ¿no? Podemos pintar parte del círculo para poder representar eso, ¿ok? Voy a borrar estas líneas, ¿ya? Porque ya no nos van a servir ubicarlas, ¿ok? Muy bien. Tenemos los círculos para poder graficar, en este caso, la parte que vamos a pintar, ¿no? Entonces, miren, en el caso de los lácteos, ¿ok? Acá he colocado en la parte inferior el margen de contribución, que en este caso es las utilidades entre las ventas. O sea, me refiero, vamos a hacerlo de una manera más práctica. De hecho, si estamos en empresa sabemos las utilidades exactas que genera cada negocio, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer un ejercicio más práctico y vamos a colocar que lácteos genera el 17% de los ingresos, se traducen en utilidad, en cárnicos el 15% y en frutas el 13%, ¿no? Entonces, ¿para qué he colocado esto? Claro, porque tengo los ingresos, entonces multiplico el ingreso por el ratio que estoy colocando acá y voy a obtener la utilidad. En este caso, por ejemplo, 500 por 17%
200 por 15 y 250 por 13, ¿no? Y así tengo las utilidades. En total, genero 148 millones de soles de utilidades, ¿no? Sobre un ingreso de 950 millones de soles que generan ingresos, ¿no? Solamente 148 se traduce en utilidad, ¿no? Los costos es lo que obviamente se come gran parte de los ingresos generados, ¿no? El porcentaje de representación, importante, ¿por qué? Porque lo que necesito saber para poder pintar es dónde está la mayor concentración de las utilidades. En este caso podemos ver que se concentran en los lácteos. Ahí está la mayor concentración de las utilidades de la empresa. Luego sigue las frutas y luego sigue los cárnicos, casi por un pelo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pintar, ¿no? Y claramente acá, si estamos hablando de que vamos a pintar un círculo, si yo pinto todo el círculo, estoy diciendo que ahí está el 100% de las utilidades de la empresa, ¿no? Si pinto la mitad, es porque está el 50%, ¿no? En este caso, lácteos, por ejemplo, que es el punto A, pintaríamos prácticamente la mitad, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Por ejemplo, haríamos una línea así, ¿no? Y podríamos acá, bueno, terminar de colocar la línea, ¿no? Hacia la derecha, por ejemplo, ¿no? Si quieren rayarlo, me refiero, ¿no? Por ejemplo. Listo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, claro, A, por ejemplo, tiene pintado la mitad porque un poquito más, ¿no? El 60% está de las utilidades se concentra en A. En el caso de cárnicos y frutas, un 20% del círculo, lo que hay que pintar, o sea, estamos hablando de un quinto, casi menos de un cuarto, o sea, casi menos de uno de los cuadrantes, ¿no? En este caso podría ser algo así, ¿no? Por ejemplo, aquí, hasta la mitad, ¿no? Y el otro, por ejemplo, así, ¿no? O sea, no estamos hablando de un cuarto, sino de un quinto, por ejemplo, ahí, ¿no? Igual B, ¿no? También sería la misma dinámica, ¿no? Entonces ya visualmente, ¿no? Podemos saber que A representa no solamente los mayores ingresos de la empresa, sino también las mayores utilidades, ¿no? B y C representan las menores utilidades casi de manera similar, un 20%. Y como es un círculo, claramente sabemos que no es 25%, porque si no tendríamos un cuarto del círculo pintado, ¿no? Muy bien, entonces las estrategias que la empresa tiene que adoptar son estrategias de combinación. Hay estrategias para el producto B, para el producto C, para el producto A. De hecho, es importante decir eso, ¿no? Porque no vaya a ser que quieran hacer estrategias, ¿no? Para todas iguales, y no es así. Más bien, las estrategias en el producto B no son las mismas que en A y en C. Por esa razón, las organizaciones tienen en cuenta, generalmente contratan diferentes personas para que administre cada negocio, porque cada negocio, de hecho, van a tener una planificación diferente, una manera de operativizar diferente, etcétera, ¿no? Y es un poco la razón también. Muy bien. Prof, vamos a ir a las preguntas. Disculpe, profesor, ¿por qué en cárnicos la participación relativa está al 50%? Ok, en cárnicos está al 50% porque acuérdate aquí que como estamos hablando de Gloria, ¿no? Gloria representa hoy en día, en 2019, ha obtenido 200 millones de soles en ventas, ¿no? Y San Fernando es, en este caso, el líder, no es Gloria el líder. Entonces tenemos que, en una participación relativa, tenemos que compararnos contra el líder. Entonces sería 200 millones de soles entre los 400 de San Fernando, ¿no? Por esa razón sale 50%. Profesor, el estado de resultados puede trabajarse como una matriz para realizar un análisis de la empresa, así como BCG. ¿Nos enseñará a realizar y leer estados de resultados? Interesante. Miren, a mí me hubiera gustado, pues, cada vez abarcar mayores temas en la administración. O sea, me refiero que la currícula contemple más temas, ¿no? Leer estados de resultados son temas que lamentablemente en la universidad no se enseña a un nivel de lectura, ¿sí? Más se enseña, obviamente, cómo está compuesto un estado de resultados, ¿no? Y qué cosas deberíamos de contemplar en cada una de las variables, y de una manera general, ¿ya? Más, recuerdo en el curso de contabilidad se explicó más referente al balance general y obviamente trabajar
las contables que correspondan, ¿no? Las partidas. No voy a abarcar temas de estado de resultados, sin embargo, obviamente, les puedo decir algo que puedan buscar o poder rebuscar. Se les llama análisis de sensibilidad, que es un poco para poder analizar estados de resultados. El término es análisis de sensibilidad, ¿no? O presupuesto flexible también se le llama, ¿ok? Y eso te da a entender, pues, que el estado de resultados siempre partes de un tope que es el 100%, me refiero a las ventas, ¿no? Y sobre este tope de 100% se va desmenuzando. Entonces, cada parte, que de hecho, no es el único ingreso, obviamente, no es el único ingreso lo que tú vendes, ojo, porque también puedes generar otros tipos de ingresos, ¿ya? Pero el principal es el ingreso por ventas, ¿ok? Y obviamente cada vez que vas bajando, esos ingresos por ventas se van desmenuzando, va quedándote cada vez menos, ¿no? Lo importante de analizar el estado de resultados es saber en qué proporción con respecto a los ingresos se encuentra cada uno de los costos, ¿no? De hecho, la concentración siempre va a estar en los costos de venta, por la propia naturaleza, obviamente, del giro, ¿no? Siempre los costos de venta son los mayores, ¿ok? Pero eso no deja de lado que sigas analizando los demás conceptos, ¿no? Hay que ver, obviamente, las proporciones y entender si esas proporciones se mantienen coherentemente, porque hay veces que un año tienes un costo pico, por ejemplo, un gasto de personal inmenso. ¿Qué pasó? Un gasto de publicidad de más. Entonces, esos gastos están mapeados en los estados de resultados y puedes analizarlos de esa manera, ¿no? Para poder entender o dar un doble clic, ¿no? A ese punto y al respecto, obviamente, ver si es que están haciendo las acciones correctas, ¿no? Te ayuda muchísimo a tomar decisiones, a hacer un buen análisis de estado de resultados, porque al fin y al cabo, todo lo que haces en el mes o todas las estrategias que hagas se resume en un resultado, ¿no? Y entender el resultado ayuda muchísimo a retroalimentar la estrategia. Pero descuiden, chicos, yo sé que este curso quisiera abarcar mucho más, pero acuérdense, este no es el único punto en el que ustedes van a poder llegar, o sea, van a haber más cursos que van a complementar y gracias a esas preguntas, por ejemplo, ustedes mismos van a poder encaminar su aprendizaje. Eso tenganlo por seguro. Los puntos ABC, ¿de dónde salen? Disculpe. Muy bien. Señor Jesús. Sí, ahí el señor Axel Josué le respondió, ¿no? Del eje X y Y, claro. Acá en los puntos A, B y C se encuentran en un plano cartesiano. Acá están los ejes, el eje X y el eje Y. Y en este caso, cada uno de los puntos está acá. El eje A, ¿no? En este caso, el producto A tiene un valor en el eje y en el eje X, ¿no? Entonces, este X y este Y lo colocas en la gráfica y te sale punto A. Por ejemplo, lácteos en el eje X es 66%. Acabas de 0 a 1, 66 está pasando el 50%. Y en el caso del eje Y, estamos en 15%. Entonces tenemos que subir de 0 a 15 y por lo tanto estamos acá. Por lo tanto acá está A, ¿no? Entonces es básicamente graficar lo que acabamos de hacer. Muy bien. Nos queda un poquito de tiempo. Quiero terminar esta parte de la matriz de la gran estrategia. Esta parte de la pestaña no la tienen ustedes, pero descuiden, yo les voy a pasar esto, ¿ya? En la parte de la gran estrategia, que es la última matriz, es una matriz ciertamente que se construye sola, ¿ya? Es automática, pero lo importante es entender, recuerden lo que les dije al comienzo sobre las matrices de combinación, cada matriz va a tener un análisis seguramente independiente, ¿ya? Pero al fin y al cabo las estrategias tienen que ser una sola. Me refiero, si en la matriz interna y externa, que hemos visto al inicio, recuerden que era esta, ¿no? Decíamos que la empresa se encontraba en una posición agresiva, por ejemplo, que en este caso sería el cuadrante número 1, ¿no? Y en la matriz PYEA nos sale el cuadrante 2, que es conservadora, pues ya estamos dándonos cuenta que los análisis no están alineados o no estamos haciendo el análisis de manera correcta, ¿no? Entonces recuerden, cada una de las matrices de combinación que hemos desarrollado nos va a llevar a una posición igual. Al margen que sean análisis diferentes, tenemos que llevarlos a una misma posición, ¿sí? Eso es bajo el modelo efectivista. La matriz BCG también tendría que llevarnos a una posición similar. Y en este caso, con la matriz de la gran estrategia no va a ser la diferencia. Aquí lo importante es saber cómo construirla. La matriz de la gran estrategia se tiene que construir de dos maneras, ¿ok?
no es que elijan una de ellas, sino de las dos maneras se va a construir. En el caso de la matriz de la gran estrategia, con MPC, ¿qué significa? Que vamos a utilizar el resultado que tuvimos de la matriz del perfil competitivo, ¿no? Esa matriz del perfil competitivo que oscila su valor entre 1 y 4, esa es la que vamos a utilizar, ¿no? Donde analizábamos a los competidores, ¿no? Y decíamos la matriz con los factores críticos de éxito. Entonces, acá vamos a colocar en el eje X los valores de 1 a 4, ¿sí? Entonces, empezamos de la izquierda 1, máximo 4. Y en el eje Y les va a parecer muy similar a lo que hemos hecho en la matriz BCG, que es la matriz anterior, ¿no? Vamos a colocar el porcentaje de crecimiento del mercado, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, de hecho, no tengo acá construida la matriz MPC, ¿ya? Pero imaginarán qué debería de resultar, ¿no? Si en la matriz BCG estamos hablando que casi la mayoría de los productos de Gloria se encuentran en una posición estrella, ¿no? En una posición agresiva. En la matriz de la gran estrategia también nos va a tener que resultar una posición agresiva, ¿no? Entonces, acá los cuadrantes son los siguientes. Este es el cuadrante 1, ¿sí? O sea, el cuadrante agresivo. Este es el cuadrante 2. Este es el cuadrante 3. Este es el cuadrante 4. Bien. Entonces, imaginarán obviamente que tenemos que irnos hacia el cuadrante agresivo, que es este cuadrante. Similar a la matriz PYEA, se va a construir un vector que tiene que ir hacia la zona donde se encuentra la posición estratégica que necesitamos, ¿no? En este caso, la matriz MPC, como decía, tiene un puntaje del 1 al 4. La mitad de 1 y 4 es 2.5, o sea, ese sería el medio. Entonces, la matriz MPC tuvo que darnos un resultado mayor a 2.5, por naturaleza, ¿ya? Y en cuestión de crecimiento del mercado, y esto lo voy a comentar, obviamente, porque van a hacer la pregunta, ¿qué crecimiento del mercado ponemos, profesor? Porque si en la matriz BCG tenemos 3 productos, ¿no? Válido, tienes 3 productos, pero el crecimiento del mercado puedes también, dos cosas, lo puedes promediar, acá está el crecimiento del mercado de los 3 productos, si hallamos un promedio de estos 3, nos sale 21%, ¿no? O sea, puedes hallar un promedio y decir, voy a trabajar con 21%. Perfecto. La otra manera que puedes utilizar es utilizar un ponderado. ¿Cómo ponderas? Multiplicas y luego divides, ¿no? Multiplicas el crecimiento por las ventas de Gloria en ese producto, ¿no? Por ejemplo, ahí va 1, ¿no? Va 1, y ahí están los 3 ponderados, ¿no? 1, 2 y 3. Luego, ¿qué haces? Los sumas. Sumas estos 3 ponderados, ¿no? Esos 3 multiplicación producto, suma producto, vamos a hacer suma productos, estamos sumando las multiplicaciones, y lo vamos a dividir entre la suma de las ventas de Gloria. Y acá vamos a obtener un puntaje ponderado, que ciertamente es más justo, porque de nada sirve decir que crece el mercado 50% sobre un producto que no vende nada, ¿no? Entonces, ese es un punto medio, ¿no? Más justo de poder calcular el porcentaje de crecimiento de la empresa, ¿no? Y le llamamos suma producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería el porcentaje de crecimiento ponderado, ¿no? Y ese sería el porcentaje de crecimiento promedio, ¿no? Para tenerlo de dato, ¿no? Muy bien. Este es un producto. Pueden usarlo, si gustan hacerlo más simple, promedien, si gustan ponderar, excelente, mejor, o sea, la realidad es que mejor es ponderado, ¿no? Más justo. Entonces, aquí lo que vamos a graficar es, bueno, yo voy a hacer esto un poco más grande, lo voy a poner más 40 y menos 40, ¿ya? Para poder trabajar con rangos que me permitan hacer la gráfica. Sabemos que la empresa se encuentra en un 20%, ¿no? De crecimiento ponderado o casi promedio también. Y en el caso de la matriz MPC, como mencioné, de hecho la empresa pudo haber alcanzado un puntaje de 3, estaríamos hablando tal vez por acá, ¿no? Y hacia acá va a ir el vector que vamos a dibujar ahora. Entonces partimos de acá y vamos hacia allá, ¿no? Entonces, gracias a estas gráficas que teniendo en cuenta un resultado que ya tienen en MPC y teniendo en cuenta el resultado de la matriz BCG en cuestión de crecimiento de mercado, es que puedes dibujar
la matriz de la gran estrategia con MPC, ¿no? Y en este caso da el cuadrante número 1, ¿no? Agresivo. Y con PYEA es más sencillo. Bueno, más sencillo porque ya has calculado el porcentaje de crecimiento del mercado. El crecimiento del mercado no cambia. Lo único que va a cambiar es el eje X. En el eje X, lo mejor siempre va a estar a la derecha. Recuerden que acá está el cuadrante número 1, ¿no? Y obviamente el cuadrante número 2, estamos hablando obviamente de cuadrantes más defensivos, ¿no? Podemos decir. Conservador y este defensivo, ¿no? Según la teoría que hemos visto. Entonces, en la matriz de la gran estrategia con PYEA, ¿sí? Esta variable que va a la derecha es la variable de ventaja competitiva. ¿Qué era la ventaja competitiva en la matriz PYEA? Si recordamos, la ventaja competitiva en la matriz PYEA son los aspectos internos no financieros de la empresa. ¿Ok? Importante. Aspectos internos no financieros de la empresa. Y en esta eje X, que es lo que nos falta solamente para terminar la gráfica, vamos a utilizar el promedio de los valores de las ventajas competitivas, ¿no? Recordando, rebominando, en la matriz PYEA que hicimos la sesión pasada, aquí tenemos nosotros los 4 drivers de la matriz PYEA. Fuerza de la industria, estabilidad del ambiente, fuerzas financieras y ventajas competitivas. Ventajas competitivas es el driver para la matriz de la gran estrategia con PYEA. Y aquí abajo está el promedio, menos 2.58. Este valor es importante. Este valor es el que lo vamos a tener que graficar acá, el promedio de las ventajas competitivas, ¿no? Entonces aquí ustedes van a tener de menos 1 a menos 6. La mitad sería menos 3, ¿correcto? Entonces, menos 2.58 se encontraría hacia el lado derecho. Entonces vamos a colocar acá una línea, ¿no? Cercano seguramente ahí, y vamos a colocar el vector. El vector va hacia allá. Perfecto. Igual el vector se ubica en el cuadrante número 1, ¿no? Y ahí podríamos decir que tanto la matriz de la estrategia con MPC y con PYEA están alineadas, conversan, ¿no? A pesar que se construyen con eje X diferentes, porque uno construye con el resultado de la MPC y la otra con las ventajas competitivas, ¿no? BCG también dice que la mayoría de los productos se encuentran en un producto estrella, bien, porque conversa con lo que estamos diciendo de la matriz G. Y en la matriz PYEA también dijimos que iba hacia el primer cuadrante, que eran las agresivas, ¿no? Una posición agresiva de la empresa. La matriz MIE no la dibujamos acá, pero bueno, la estoy colocando acá, que es un resultado también agresivo, ¿no? Nos dio un cuadrante 4. Entonces, teniendo obviamente las 4 matrices construidas, tenemos que concluir de manera ingenieril, ¿no? Como dice uno de mis grandes maestros. Entonces, de una manera ingenieril tenemos que decir la posición estratégica de la empresa, porque es posición estratégica, es agresiva, ¿no? En este caso, la posición estratégica es agresiva. Si saliera cuadrante 2 y todo alineado al cuadrante 2, diríamos la posición estratégica es conservadora, ¿no? Entonces, en este caso decimos, es una posición agresiva y se recomienda la empresa utilice ¿qué estrategias? En agresivo hemos dicho, puedes utilizar estrategias de integración o estrategias intensivas, ¿no? De hecho, cada uno tiene su tipo, ¿no? Obviamente. Pero más allá de decir qué se recomienda, también terminen diciendo qué van a usar. Su empresa se recomienda esto y se ha decidido utilizar tal, tal y tal estrategia. Perfecto. Ahí acaba el análisis completo de la matriz de combinación, con esa conclusión elegante, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahí. Utilidad, ventas, el porcentaje, en este caso para el ejemplo lo he asumido, ¿sí? En el caso de ustedes traten de buscar obviamente el valor, ¿no? Si no lo encuentran, pueden asumirlo, porque al fin y al cabo, recuerden que esto es un trabajo que partimos sin información interna de la empresa y pueden no conseguirlo. Por esa razón hablaba de conseguir empresas que coticen en la bolsa, ¿no? Porque si cotizan en la bolsa, los estados financieros se encuentran en la Bolsa de Valores de Lima y puedes saber claramente las utilidades. Tal vez no desagregado por producto, pero te das alguna idea por lo menos.
Sí, voy a subir este Excel, descuide, para que puedan mirar esta parte. Ingeniero, Sí, dígame. buenas noches. Ahí también podría clicar sobre el MIE, ahí también se encuentra en ese Excel. Lo que pasa es que yo había agarrado otro Excel y no me permitía ingresar los datos. El MIE, sí. El MIE en realidad es una parte que conversamos en la sesión pasada, ojo, y el MIE era dos ejes, prácticamente, donde tenemos el eje de los factores internos en la parte del eje X y los factores externos en el eje Y. Como sabemos, el eje X representa un valor del 1 al 4 igual al eje Y, ¿no? Por esa razón acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Y acá también. Y justamente en los valores enteros es que dividimos, obviamente, el cuadrado, ¿no? El cuadrante que acabamos de dibujar. O sea, este plano lo vamos a dividir 3, 2, 3, 2, ¿no? Y así tenemos 9 cuadrantes, teniendo en cuenta que el eje X empieza en 1 a la derecha y termina en 4 a la izquierda, ¿no? Partiendo de eso, ya tienes tus 9 cuadrantes bien segmentados, ¿no? Es una gráfica sencilla, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es colocar en el plano cartesiano la ubicación de la empresa. ¿Dónde se ubica? En función a los resultados internos y externos, ¿no? En el caso de los factores internos, en este caso de ejemplo, resultó 3.2, ¿no? En este caso me muevo en el eje X a 3.2 y en el eje Y me muevo a 2.59, que es lo que teníamos de resultado para este caso, ¿no? 2.59. Y en estos dos líneas, ¿no?, invisibles que hemos construido, en la intersección coloco el punto. Y por esa razón me sale el cuadrante número 4, ¿no? Ingeniero, y disculpe, otra consulta. ¿Y el MGE también se encuentra ahí? O creo que todavía no. Sí, claro, ese es el que acabo de explicar. La gran estrategia. Ah, ok, ok. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más tiene una consulta porque ya estamos fuera de la sesión y no quiero incomodarlos o que obviamente no vayan a otro curso, ¿no? ¿Tienen alguna consulta adicional? El día martes es lo que se va a revisar, ¿sí? El día martes tenemos que llegar hasta acá, señores, por favor. Hasta aquí, ¿ya? Es exigente, sí, pero hasta aquí. Les dejé una lectura para que puedan, obviamente, tener material de información de cómo se trabajan las estrategias en negocios mundiales, en este caso el caso Nissan, que les comentaba, donde habían aplicado estrategias de integración en un nivel de competición, ¿no? Interesante cómo obviamente salen de, por decíamos, la ruina, ¿no? Que ya se estaba prácticamente liquidando la empresa Nissan hace unos 20 años atrás. Entonces, bueno, si no hay mayores consultas, éxitos, estimados alumnos, y que tengan muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.